Hola traders y bienvenidos a Roca Trading Academy. Mi nombre es Fernando, cofundador de la academia, y en este video vamos a estar hablando sobre la evolución del precio del oro en los últimos días. Quisiera empezar el video comentando que, un punto que creo que muchas veces termina siendo ignorado, y es el hecho de comprender qué significa el hecho de que el oro esté subiendo. Y básicamente esto significa que el dólar, que es la divisa en la que las cotizaciones del oro terminan siendo expresadas, ha perdido el poder adquisitivo se ha reducido el poder adquisitivo, mejor dicho, del dólar. Y esto viene siendo prácticamente porque cada vez necesitamos más dólares para comprar la misma cantidad de oro. Y esto se debe a que el oro tiende a funcionar como un valor refugio, en la que la mayoría de inversionistas, o por lo menos muchos inversionistas, terminan depositando su capital para poder protegerse prácticamente de esto, de la pérdida de valor adquisitivo de su riqueza, o en este caso pues de sus dólares, o sea la divisa que sea. Dicho esto, obviamente esto es algo importante de tener en cuenta debido a que estamos prácticamente en medio de una crisis bastante fuerte. Y obviamente el hecho de que esto esté respaldado por un factor fundamental juega un papel muy importante a tener en cuenta durante nuestro análisis. Ahora bien, entrando un poco más en cuanto al análisis técnico, quisiera comenzar hablando sobre, por ejemplo, una pequeña retracción de Fibonacci que viene desde los mínimos que nos marcaba el oro en 2018 hasta los máximos históricos que nos terminó mostrando el oro durante los últimos días, y podemos ver cómo claramente el precio del oro ha estado en un rally sumamente fuerte que se ha acelerado de hecho desde principios de junio. Y uno de los puntos que quiero comentar es que, por ejemplo, el estocástico en este caso ha estado marcando que el oro está en una zona de sobrecompra sumamente fuerte desde hace ya bastantes días, lo cual es de esperarse dado la naturaleza del último movimiento, que fue muy direccional y con una velocidad pues bastante rápida. Y vamos a ahondar en eso un poco más a fondo conforme bajemos de temporalidad, haciendo un análisis técnico un poco más detallado. Ahora bien, si bajamos por ejemplo a temporalidades de 4 horas, empezamos a ver cómo de entrada la zona de 23.6, si no me equivoco, de Fibonacci nos empieza a funcionar como soporte y resistencia. Anteriormente nos estaba funcionando como una resistencia y actualmente nos está funcionando como una zona de soporte. Y en caso de que veamos una retracción significativa en el oro, esta área que gira en torno a los 1790, 1791 y demás, prácticamente esta área en el precio puede llegar a ser un punto en el que el mercado pueda llegar a visitar de nuevo en caso de que veamos una corrección significativa. Ahora bien, adentrándonos a la última parte del gráfico, es decir, a la parte más reciente, podemos ver también cómo tenemos este pequeño patrón de triangulación ascendente. Ahora bien, usualmente una triangulación ascendente tiende a resultar en un movimiento bajista, es decir, comenzamos a ver una acumulación del precio en esta zona para luego ver una ruptura y usualmente una continuación a la baja. Sin embargo, debemos recordar que una triangulación, no importa el tipo que sea, siempre termina denotando indecisión en el mercado. Es decir, sea una triangulación alcista, sea una triangulación bajista, sea una triangulación simétrica, una triangulación ascendente, descendente, la que sea, siempre termina reflejando lo mismo, es decir, indecisión en el precio. Así que el patrón en sí nos dice, el mensaje principal de este patrón nos dice que hay indecisión desde hace ya algunos días, en concreto más o menos alrededor del 28-27 de julio, que fue a donde el principio del patrón termina formándose o comienza a formarse. Dicho esto, ahora bien, una vez tenemos entendido que el precio del oro ha estado subiendo de forma acelerada, combinado con que empezamos a ver patrones de indecisión, si recordamos en gráficas diarias que uno de los indicadores nos marcaba una alta zona de sobrecompra, ya nos da un mensaje claro de que es probable que el impulso en el oro esté perdiendo momentum. Ahora bien, eso no quiere decir que vamos a ver una reversión en la tendencia. Eso puede significar únicamente que estemos, por ejemplo, ante una corrección dentro del impulso actual, lo que de nuevo puede llegar a desembocar a largo plazo incluso en una subida todavía más fuerte en el precio. Sin embargo, es algo a tener en cuenta, ya que si estamos buscando operar en compra del oro,
es probable que no sea el momento adecuado de todavía para ingresar al mercado, y principalmente porque la marca de los 2000 aún no se ha roto, es decir, el precio del oro sigue cotizando por debajo de los 2000, lo cual es una barrera psicológica muy grande y muy fuerte, debido a que no solo es un número redondo que tiende a ser, bueno, los números redondos en general terminan siendo puntos en los que el mercado tiende a reaccionar, sino que también es un número redondo que está por encima y de hecho bastante cerca del máximo histórico, del último máximo que tuvimos, que pasa y resulta que es el máximo histórico que tenemos en el oro. Así que en general, en cuanto a posiciones de compra, en lo personal esperaría ver cómo reacciona el precio y si acaso se llegase a acercar a la marca de los 2000. Ahora bien, ahondando un poco más en detalle y vamos a bajar a gráficos de una hora, vemos un punto pues algo interesante, y es el hecho de que lo que vemos en H4 como una triangulación simétrica, en H1 lo podemos interpretar de una mejor manera como una triangulación ascendente, y en este caso la podemos definir prácticamente, vamos a nada más quitar la línea de arriba. En este caso la podemos definir pues prácticamente con estos máximos que tuvimos acá, que viene siendo más o menos la zona de máximos históricos, junto a prácticamente la zona de triangulación ascendente que en efecto teníamos pues ya desde la gráfica de H4, que de hecho podemos trazar un poco mejor, y obviamente pues trazar un poco mejor la parte de los máximos en cuanto a la triangulación ascendente. Y en este caso, de nuevo, quiero empezar comentando lo mismo. Una triangulación en un gráfico nos puede llegar a tener cierta connotación dependiendo de qué tipo de triangulación sea, pero a grandes rasgos siempre nos va a terminar comunicando indecisión. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, podemos ver cómo, en general las triangulaciones ascendentes, es decir, que tenemos en la misma zona de máximos, pero en cuanto a los mínimos, tenemos constantemente mínimos crecientes, que están presionando cada vez más esta zona que viene siendo una frontera vendedora, o una frontera del equipo de los osos, en el que el mercado está experimentando constantemente entrada de fuerza de venta. Sin embargo, se están quedando cada vez más cortos con su respuesta para poder repeler a los compradores o a los toros, y es por eso que observamos como el primer rechazo es bastante fuerte, bastante direccional. El segundo rechazo pierde fuerza y tiende a ser más corto, y el tercer rechazo, que es en el que estamos actualmente, es todavía más corto y con todavía menos fuerza. Así que esta es la connotación o lo que significa detrás de, andando un poco más en el principio de oferta y demanda, o de compradores y vendedores de este patrón, lo cual obviamente tiene una ligera connotación alcista, ya que constantemente vemos un incremento en la presión compradora. Sin embargo, al final del día el mensaje es el mismo, es indecisión. Así que en caso de que quisiéramos operar en compra del oro, o poder adentrarnos prácticamente a lo que viene siendo una potencial continuación en el impulso, en lo personal esperaría que principalmente este patrón que tenemos acá termine rompiéndose, o termine confirmándose, mejor dicho, como un primer indicio, y como un segundo indicio, como ya comentamos hace unos instantes, que el precio logre romper la marca de los 2000, que de nuevo son un nivel psicológico sumamente importante. Y si estamos buscando posiciones a largo plazo, en lo personal recomendaría esperar a que el mercado nos rompa de forma clara ese nivel, para poder así evitar que tengamos, por ejemplo, un impulso inicial pues bastante favorable, pero que el mercado termine reaccionando en esta zona y terminamos viendo una reacción negativa en cuanto a la posición en compra hipotética que habríamos tomado. Ahora bien, para operativa a corto plazo, esta podría llegar inclusive a ser una meta relativamente adecuada, pero en este caso nos vamos a enfocar un poco más en el análisis a largo plazo. Ahora bien, analizando desde una perspectiva bajista, podríamos también esperar a ver que esta formación de triangulación ascendente falle, es decir, que tengamos una ruptura bajista de esta, y en este caso poder apuntar a una corrección en el mercado, o bien en caso de que quisiéramos estar en el favor de la tendencia, es decir, comprando en el oro, podríamos también ir en la perspectiva de esperar la corrección, buscar por ejemplo el nivel de Fibonacci en diario, que vendría siendo esta línea roja que tenemos acá, en caso de que tengamos una corrección extendida, para poder posicionarnos en compra alrededor de esta zona.
Ahora bien, si estamos buscando un punto de entrada un poco más cercano al precio, podría también ser buscar un punto de entrada más o menos en los 1940, que en la que tenemos una pequeña zona de soporte, en este caso, que previamente funcionaba como resistencia. Viene siendo más o menos esta zona en el mercado de acá. O bien otra entrada potencial o otra zona potencial en la que podríamos evaluar posiciones en compra vendría siendo este último mínimo que tenemos más o menos en torno a la zona de los 1900, que de nuevo también juega un papel importante al ser un nivel psicológico. Ahora bien, esa sería una perspectiva en corto plazo para operativa de continuación. Sin embargo, también podría ser conveniente usar Fibonacci para poder ver cómo o en dónde tendríamos los niveles, por ejemplo, en este caso en las gráficas de una hora. Vamos a ver, vamos a trazarlo de nuevo hasta los máximos históricos y podemos ver cómo en efecto las dos zonas en las que estábamos hablando para entradas potenciales han estado en confluencia han estado alineadas con la zona del 38.2 y de 23.6 en cuanto a las retracciones de Fibonacci. Ahora bien, otro punto de entrada potencial, de nuevo basándonos únicamente en Fibonacci, podría ser la zona del 61.8, o si tenemos una corrección más fuerte podríamos apuntar a operar alrededor de la zona del 78.6, que viene estando más o menos cerca de del máximo del rango que nos marcaba alrededor de la zona del 23.6, pero del Fibonacci diario, que vendría siendo esta línea roja de aquí abajo. Así que esas vendrían siendo las perspectivas y la forma en la que podría ser, adecuado el operar, ya sea en compra, es decir, esperar una corrección y apuntar a una continuación, o en venta en caso de que de plano estemos apuntando a un cambio en la tendencia. Y como también comentamos, en el caso de una posición alcista, podríamos inclusive esperar a que el mercado rompa la zona psicológica de los 2000 para después poder evaluar el gráfico para potenciales entradas. Y con eso concluyo el video de ahora, chicos. Espero que les haya gustado. Déjennos en los comentarios si les gustaría que analicemos otros pares u otros activos durante la semana. Les mando un enorme abrazo a todos. Recuerden seguirnos en redes sociales. Todos los enlaces están en la descripción de este video. Y recuerden, como siempre, planeen sus operaciones y operen su plan.